28 de julio de 1975, 5 hombres, un equipo de geólogos de élite y su experimentado piloto, despegaron en un helicóptero Bell 206 hacia el vasto y salvaje corazón de las montañas costeras de la Columbia Británica. Se adentraron en el desierto Esmeralda en busca de la riqueza mineral que se escondía bajo los picos irregulares, una misión rutinaria para hombres acostumbrados a coquetear con el peligro, pero nunca regresaron. El helicóptero, junto con sus 5 ocupantes, desapareció del cielo. No hubo llamada de socorro, no hubo señal de emergencia, no hubo restos, simplemente se desvanecieron en el aire, tragados por una naturaleza indiferente, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y un misterio que se congelaría con el tiempo. Durante 20 años, su destino permaneció como una de las leyendas más inquietantes de la aviación canadiense, un caso abierto guardado en archivos polvorientos, un dolor sordo en los corazones de las familias que dejaron atrás. 20 años después, 2 exploradores que cartografiaban el retroceso de un glaciar en una zona que nadie había pensado en buscar, tropezaron con un destello de metal antinatural que sobresalía del hielo azul milenario. No lo sabían en ese momento, pero su descubrimiento casual no solo resolvería el misterio de la desaparición del helicóptero, expondría una mentira deliberada y una verdad tan fría y despiadada como el propio glaciar que la había ocultado. El equipo que se desvaneció en el desierto de la Columbia Británica era más que un simple conjunto de nombres en un informe de personas desaparecidas. Eran hombres con vidas, sueños y futuros que se extendían mucho más allá de las montañas que finalmente los reclamaron. El líder de la expedición era el Dr. Alistair Finch, un geólogo británico-canadiense de 55 años, con el tipo de sabiduría tranquila que solo se obtiene tras décadas de leer las historias escritas en las rocas. Alistair era la piedra angular del equipo, un mentor para los más jóvenes y una figura de autoridad respetada en su campo. Estaba en el ocaso de una carrera distinguida, y esta expedición para la prometedora compañía minera Larchwood Resources iba a ser su canto del cisne. El lucrativo contrato prometía asegurar una jubilación cómoda para él y su esposa, Eleanor, y proporcionar un nido para sus 2 hijos adolescentes que estaban a punto de empezar la universidad. Alistair no era un hombre impulsado por la codicia, sino por un profundo sentido del deber hacia su familia y su profesión. Su principal ambición era completar este último gran estudio, publicar sus hallazgos y luego retirarse a una vida más tranquila de docencia y jardinería. A menudo le contaba a su equipo historias sobre el inminente futuro de sus hijos, particularmente la graduación de su hija, a la que había prometido asistir sin falta. Para Alistair, lo que estaba en juego no era solo el éxito de la expedición, sino el cumplimiento de una promesa a su familia, el tranquilo epílogo de una vida bien vivida. Su desaparición no solo dejó un vacío en el mundo de la geología, sino que también arrancó a un esposo y padre del corazón de un hogar amoroso. A su lado trabajaba Jerry Davis, de 28 años, la encarnación de la ambición juvenil. Con el pelo revuelto y una sonrisa fácil, Jerry era la energía del equipo. Recién salido de su maestría, este trabajo era su gran oportunidad. La oportunidad de pasar de ser un prometedor estudiante a un geólogo de pleno derecho bajo la tutela del Dr. Finch. Estaba ferozmente enamorado de su prometida del instituto, Sarah, con quien planeaba casarse en cuanto regresara. Cada noche en el campamento base, escribía largas cartas y anotaciones en su diario de cuero, documentando no solo los datos geológicos, sino también sus esperanzas para el futuro, la casa que comprarían, los hijos que tendrían. Para Jerry, esta expedición era el trampolín hacia todo lo que siempre había deseado. Estaba meticulosamente enfocado, sabiendo que una recomendación de Finch le aseguraría un puesto permanente y la estabilidad para comenzar su nueva vida. Lo que estaba en juego para él era el comienzo mismo de su edad adulta, la promesa de un amor y una carrera que apenas comenzaba a florecer. Robert Bob Chen, de 32 años, era la fuerza silenciosa del equipo.
Como mineralogista especialista, poseía una concentración casi zen, mientras que Jerry era extrovertido, Bob era introvertido y metódico, más cómodo con la silenciosa compañía de los cristales y las formaciones rocosas que con las conversaciones triviales. Sin embargo, bajo su exterior tranquilo, había una profunda lealtad hacia sus compañeros de equipo y un agudo sentido de la responsabilidad. Siendo hijo único, era el único apoyo para sus padres ancianos en Vancouver, enviándoles diligentemente la mayor parte de su sueldo. Su pasión secreta era la fotografía. Su cámara rara vez se apartaba de su lado, y tenía un don para capturar no solo la grandeza del paisaje, sino también los momentos sinceros y desprotegidos de la vida en el campamento. Sus fotografías eran su forma de conectar con un mundo con el que a veces le costaba hablar. Para Bob, el éxito de la expedición significaba la seguridad continua de sus padres y la libertad de perseguir su arte silencioso. El miembro más joven del equipo era Ian Miller, un estudiante de posgrado de 23 años, con los ojos muy abiertos por la maravilla de su primera gran expedición de campo. Ian idolatraba a los otros 3 hombres, absorbiendo cada lección como una esponja. Estaba lleno de un entusiasmo contagioso, a menudo siendo el primero en levantarse y el último en acostarse, ansioso por demostrar su valía. Veía esta expedición no como un trabajo, sino como la mayor aventura de su vida. Escribía postales a su hermana menor, llenándolas de descripciones exageradas de osos grizzly y picos imponentes, pintándose a sí mismo como un intrépido explorador. Para Ian, lo que estaba en juego era la emoción del descubrimiento y el comienzo de un viaje que esperaba que definiera su vida. El hombre encargado de llevarlos y traerlos de vuelta a salvo era Warren Schofield, el piloto de 42 años. Warren era un veterano de la aviación en el monte, un expiloto militar cuya calma bajo presión era legendaria. Conocía los vientos impredecibles y los picos traicioneros de las montañas costeras como la palma de su mano. Era un hombre de familia hasta la médula, casado y con un hijo pequeño que creía que su padre pilotaba helicópteros como un superhéroe. Warren era famoso por su cautela. Tenía la reputación de rechazar vuelos si las condiciones no eran perfectas, anteponiendo siempre la seguridad a los horarios. Aceptó el contrato de Larchwood Resources porque el pago era excepcionalmente bueno para un trabajo relativamente corto, dinero que planeaba destinar a la entrada de una nueva casa familiar. Para Warren, el riesgo no era una emoción, sino una variable calculada que había que mitigar. Lo que estaba en juego para él cada vez que levantaba el vuelo era la promesa de volver a casa con la gente que lo era todo para él. Juntos, estos 5 hombres representaban un microcosmos de esperanza, ambición y deber. Sus vidas estaban intrincadamente tejidas con las de quienes los amaban, cada uno de ellos el centro de su propio universo. No eran aventureros imprudentes, sino profesionales consumados y hombres de familia devotos en una misión que, aunque desafiante, no debería haber sido una sentencia de muerte. La vida que se perdió en esas montañas no fue una sola, sino muchas, un tapiz de futuros y promesas que se deshizo en un instante, dejando un vacío que los años no podrían llenar. La mañana del 28 de julio de 1975 amaneció clara y prometedora en el campamento base temporal, enclavado en un valle cerca de la pequeña localidad de Pemberton. El aire de la montaña era fresco y vigorizante, y el ambiente entre el equipo era de optimismo palpable. Llevaban ya una semana en el campo y los resultados preliminares eran buenos. Durante el desayuno, el doctor Alistair Finch extendió un mapa topográfico sobre la mesa plegable, señalando las áreas que habían inspeccionado y las que quedaban. Jerry Davis tomaba notas con entusiasmo, mientras Bob Chen limpiaba la lente de su cámara, preparándose para documentar el día. Ian Miller, siempre ansioso, ya estaba revisando el equipo. El piloto, Warren Schofield, se unió a ellos con una taza de café humeante, sus ojos escudriñando el cielo oriental, evaluando el clima con una mirada entrenada. «Parece que tendremos una ventana perfecta hasta media tarde», anunció,
Su voz era la de la confianza tranquila. Podemos cubrir el sector norte y estar de vuelta mucho antes de que el frente vespertino se mueva. El plan era sencillo, una continuación de su trabajo metódico. Sin embargo, la trayectoria del día y de sus vidas estaba a punto de cambiar por una llamada de radio crepitante. Alrededor de las 9 de la mañana, el operador de radio del campamento base les hizo una seña. Era la sede central de Larchwood Resources, una llamada no programada de uno de los altos ejecutivos de la compañía, un hombre llamado Marcus Thorne. Alistair tomó el auricular. El resto del equipo no podía oír las palabras de Thorne, solo los fragmentos de la voz de Alistair cada vez más tensa. Entendido. Sí, veo las coordenadas. Pero Marcus, esa zona es... La llaman la garganta del diablo por una razón. Es notoriamente inestable. Hubo una larga pausa mientras Alistair escuchaba, con el ceño fruncido. Warren Scofield se acercó. Su actitud relajada se evaporó. Podía sentir el cambio en el ambiente. Finalmente, Alistair suspiró. Sí, entiendo la urgencia. Si sus datos son correctos, sí, podría serlo. Lo intentaremos. Finch, corto. Alistair colgó el auricular y se volvió hacia su equipo. La atmósfera optimista se había disipado, reemplazada por una corriente de tensión. «Cambio de planes», dijo Alistair, su voz forzadamente alegre. «La oficina central tiene un nuevo objetivo prioritario, una anomalía geofísica que acaban de detectar en los datos satelitales. Quieren que le echemos un vistazo. Hoy». Señaló una nueva ubicación en el mapa, una zona remota y dentada a unas 30 millas al noreste de su plan original. Era un área que la mayoría de los pilotos evitaban. Warren Scofield se acercó al mapa, con la mandíbula apretada. «Alistair, esa zona es un infierno. Corrientes descendentes impredecibles, crestas afiladas como navajas, y el clima puede cambiar en 5 minutos. No está en nuestro plan de vuelo archivado». «Lo sé, Warren. Lo sé», respondió Alistair, pasándose una mano por el pelo. «Pero Thorne insiste. Dijo que las lecturas son potencialmente definitorias para la compañía y que están dispuestos a pagar una prima de riesgo sustancial. Cree que hemos pasado por alto algo grande». La presión era inmensa. Larchwood Resources no solo era su cliente. Eran la compañía que tenía la llave de la seguridad financiera de Alistair y de la futura carrera de Jerry. Rechazar una orden directa de un ejecutivo de alto nivel podría tener consecuencias profesionales. Jerry, sintiendo la oportunidad, intervino. «Si es tan importante, deberíamos ir. Esto podría ser el descubrimiento del que hemos estado hablando». La ambición brillaba en sus ojos. Bob Chen permaneció en silencio, observando la interacción, su mirada yendo del mapa a la cara preocupada del piloto. En ese momento, un detalle aparentemente insignificante ocurrió. Alistair, usando su propio bolígrafo, garabateó las nuevas coordenadas en una esquina del mapa, una desviación no oficial del plan, meticulosamente preparado. Luego se volvió hacia Warren. «Tú eres el piloto al mando. La decisión es tuya». Todas las miradas se posaron en Scofield. Era conocido por su cautela, por anteponer la seguridad a todo, pero también era un profesional que entendía las presiones del negocio. Podía ver la emoción en los rostros de los geólogos más jóvenes y la resignación calculada en el de Finch. Tras un largo momento de silencio, asintió lentamente. «Podemos hacerlo, pero la ventana es estrecha. Entramos, aterrizamos y es seguro. Tomamos muestras rápidas y salimos. A la primera señal de que el tiempo empeora, abortamos. Sin discusión». El alivio en la habitación era palpable. La tensión se rompió y el equipo se puso en acción con renovada energía. Mientras cargaban el equipo en el helicóptero Bell 206, Jerry Davis se tomó un momento para escribir en su diario. «Schofield parece un poco nervioso hoy, pero la empresa quiere lo que quiere. Las lecturas de la zona objetivo están por las nubes. Podría ser el hallazgo de toda una vida». Thorne fue muy insistente. Antes de subir, Bob Chen reunió al equipo para una última foto. Los 5 hombres posaron frente al helicóptero verde, sonriendo a la cámara, congelados en un momento de anticipación,
ajenos a la fatalidad que se cernía sobre ellos. Alistair le dio una palmada en la espalda a Warren. «Hagamos esto y volvamos a casa», dijo. «Tengo una graduación a la que asistir». A las 10:30 am, Warren Schofield aceleró el motor. El característico sonido de las palas del rotor cortando el aire llenó el valle. El helicóptero se elevó con gracia. Se inclinó hacia adelante y aceleró, dirigiéndose no hacia el norte según el plan original, sino hacia el ominoso noreste, hacia la garganta del diablo. El personal del campamento base los vio encogerse hasta convertirse en un punto y luego desaparecer tras una cresta lejana. Su último contacto por radio, a las 11:15 am, fue rutinario. La voz de Schofield era tranquila y profesional. «Base, aquí Foxtrot, Juliet, Charlie. Acercándonos a las nuevas coordenadas. El tiempo se mantiene. Visibilidad buena. Comenzaremos el descenso en breve». Luego, solo hubo estática. Un silencio que se extendería por horas, días y finalmente, décadas. Se habían dirigido hacia una promesa de fortuna, sin saber que volaban directamente hacia una leyenda. Un error fatal que los borraría del mapa y dejaría atrás solo preguntas. La tarde del 28 de julio se extendía sobre el campamento base, trayendo consigo las largas sombras de los picos circundantes. El helicóptero, Foxtrot Juliet Charlie, debía regresar a las 6 de la tarde. Cuando el reloj marcó las 18:00 horas, nadie se alarmó. El trabajo de campo geológico era inherentemente impredecible. Un descubrimiento emocionante, una veta interesante o una formación rocosa compleja podían fácilmente hacer que un equipo perdiera la noción del tiempo. El cocinero del campamento mantuvo la cena caliente, asumiendo que llegarían en cualquier momento, hambrientos y llenos de historias. Pero a las 7 de la tarde, una inquietud silenciosa comenzó a instalarse. El sol se hundía rápidamente tras las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. El valle, antes lleno del zumbido de la actividad, se volvió inquietantemente silencioso. Faltaba un sonido, el rítmico y familiar wump 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 de las palas del rotor del Bell 206. El director del campamento, un hombre canoso llamado Frank Miller, salió de su tienda y escudriñó el cielo del noreste. No vio nada. Se dirigió al operador de radio. «¿Alguna noticia?» El operador, un joven de apenas 20 años, negó con la cabeza. «Nada desde el informe de las 11:15, Frank. He estado llamando cada 15 minutos durante la última hora. Solo silencio». A las 8 de la noche, la inquietud se había transformado en una preocupación punzante. Las nubes, tal como Warren Schofield había predicho, comenzaban a acumularse sobre las cimas de las montañas, una densa masa gris que amenazaba con engullir el paisaje. El procedimiento estándar para un retraso de 2 horas era claro. Frank cogió el micrófono de la radio. «Centro de Coordinación de Rescate de Victoria. Aquí el campamento de Larchwood Pemberton. ¿Me copia?» La respuesta llegó, clara y nítida. «Le copio, Larchwood. Adelante». La voz de Frank era firme, pero delataba una tensión subyacente. «Tengo un aparato overdue. Un Bell 206, matrícula Victor Tango Foxtrot Juliet Charlie. 5 personas a bordo. Su última posición conocida fue en la aproximación a la zona de la garganta del diablo. Llevan 2 horas de retraso y no responden a las llamadas por radio». «Entendido, Larchwood. ¿Se ha activado alguna baliza de emergencia?» «Negativo, Victoria. No hemos recibido ninguna señal. Solo silencio». Esa palabra, silencio, resonó en la pequeña tienda de radio. No era el pánico de una llamada de socorro ni la urgencia de un informe de problemas mecánicos. Era un vacío, una ausencia total de información que era mucho más aterradora. La escena en el campamento base era de creciente pavor. La cena, ahora fría y sin tocar, permanecía sobre la mesa. La plataforma de aterrizaje vacía parecía una herida abierta en el claro. Los miembros restantes del personal del campamento se reunieron, hablando en susurros, sus ojos volviéndose constantemente hacia el cielo oscurecido. La incredulidad inicial. Deben haber aterrizado en otro lugar para esperar a que pase el mal tiempo,
dio paso lentamente a una comprensión horrible. Cuando las primeras luces de los aviones de búsqueda oficiales comenzaron a surcar el cielo lejano a la mañana siguiente, los interrogatorios iniciales revelaron las primeras piezas del confuso rompecabezas. Un angustiado Frank Miller le dijo al oficial de la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, el piloto, Schofield, no quería ir. Dijo que la zona era peligrosa, pero la oficina central presionó. Una llamada de un tal Thorne. El doctor Finch parecía pensar que valía la pena el riesgo. El joven operador de radio corroboró la historia. Escuché la llamada. Bueno, la parte del doctor Finch. Mencionó nuevas coordenadas, las garabateó en un mapa. Mostró al oficial el mapa, señalando los garabatos apresurados en la esquina, muy lejos de la ruta de vuelo meticulosamente planificada que Larchwood Resources había archivado oficialmente con las autoridades de aviación. En ese momento, la discrepancia pareció una nota a pie de página, un detalle en medio de la crisis. La atención se centró en el vasto y desalentador terreno de la Garganta del Diablo. Nadie sabía que el detalle más crucial no era donde se suponía que estaban, sino el hecho de que se les había ordenado desviarse hacia un lugar secreto. El descubrimiento de su ausencia no fue un evento único y dramático, sino un lento y angustioso goteo de comprensión. Comenzó con un reloj que pasaba de la hora, evolucionó hacia un silencio de radio ominoso y culminó en la imagen de una plataforma de aterrizaje desolada bajo un cielo tormentoso. La escena inicial no era de restos humeantes o pistas físicas, sino de un vacío. Era la cena sin comer, las camas sin usar, las conversaciones sin terminar y las promesas sin cumplir. Eran 5 hombres que, en el transcurso de una sola tarde, habían pasado de ser un equipo de profesionales de élite a un espectro. Una pregunta inquietante que flotaba sobre el implacable desierto de la Columbia Británica. La desaparición de Foxtrot Juliet Charlie desencadenó una de las operaciones de búsqueda y rescate aéreo más extensas y frustrantes en la historia de la Columbia Británica. En cuestión de horas, el Centro de Coordinación de Rescate de Victoria movilizó un esfuerzo masivo. Aviones Hércules de la Real Fuerza Aérea Canadiense, helicópteros Búfalo y una flotilla de aeronaves civiles se unieron a la búsqueda, convirtiendo el cielo sobre las montañas costeras en una cuadrícula de esperanza y desesperación. Pero desde el principio, la operación estuvo plagada de conflictos y obstáculos que parecían conspirar para mantener el secreto de la montaña. El primer y más formidable adversario fue la propia naturaleza. Apenas 24 horas después de la desaparición del helicóptero, el frente meteorológico que Warren Schofield había temido se abalanzó sobre la región con una furia implacable. Nubes espesas y bajas se aferraron a las laderas de las montañas, reduciendo la visibilidad a casi cero. Lluvias torrenciales azotaron los valles y, en las altitudes más elevadas donde se centraba la búsqueda, la lluvia se convirtió en una inusual nevada de verano. Esta nieve cubrió el paisaje con un manto blanco y prístino, ocultando eficazmente cualquier posible señal de restos, cualquier destello de metal o mancha de color antinatural. Durante 3 días críticos, la mayor parte de la flota de búsqueda permaneció en tierra, sus motores silenciados por la tormenta, mientras la ventana para encontrar supervivientes se cerraba rápidamente. A esta furia de la naturaleza se sumó un obstáculo más insidioso: la ofuscación burocrática. Larchwood Resources, la compañía que había encargado el fatídico vuelo, se presentó públicamente como un socio cooperativo y angustiado. Sin embargo, a puerta cerrada, sus acciones entorpecieron la investigación. Proporcionaron a las autoridades de búsqueda el plan de vuelo original y archivado, que se centraba en el sector norte, a millas de distancia de la Garganta del Diablo. Cuando los investigadores de la RCMP les preguntaron sobre el cambio de última hora y la llamada del ejecutivo Marcus Thorne, los representantes de la compañía restaron importancia al asunto, calificándolo de exploración preliminar
y sugiriendo que el equipo probablemente habría vuelto a su ruta original. La crucial grabación de la llamada de radio de Thorne a Finch, que habría proporcionado las coordenadas exactas y la prueba de la orden directa, se perdió misteriosamente debido a un fallo técnico en el equipo de grabación. Sin esa prueba, los equipos de búsqueda se vieron obligados a concentrar la mayor parte de sus recursos en la zona equivocada, una vasta extensión de terreno donde el helicóptero nunca había estado. La frustración de las familias se convirtió en una agonía insoportable. Eleanor Finch, Sarah Davis y la esposa de Warren Schofield establecieron una vigilia en Pemberton, esperando noticias que nunca llegaban. Pasaban los días y su esperanza inicial se erosionaba, reemplazada por una creciente sospecha. Sentían en sus entrañas que Larchwood no estaba contando toda la historia. Eleanor, una mujer de voluntad férrea, se enfrentó a los representantes de la compañía, exigiéndoles la verdad sobre el último vuelo de su marido. Fue recibida con compasión ensayada y evasivas legales. La desesperación de las familias era un contrapunto conmovedor a la búsqueda oficial y metódica. La búsqueda en sí misma era un testimonio del coraje humano frente a probabilidades abrumadoras. Los pilotos volaban en condiciones peligrosas, siguiendo meticulosamente las líneas de la cuadrícula en sus mapas. Equipos de búsqueda y rescate en tierra fueron depositados en zonas remotas para peinar densos bosques y laderas de pedregal. Se utilizaron aviones equipados con sensores infrarrojos, con la esperanza de detectar cualquier firma de calor residual, pero las frías temperaturas de la montaña y el tiempo transcurrido hicieron que la tecnología fuera inútil. La inmensidad del terreno era simplemente alucinante. Mirar desde la ventana de un avión de búsqueda era como escanear un océano arrugado de roca y hielo en busca de un solo guijarro. Para agravar la tragedia, la propia búsqueda estuvo a punto de cobrarse más vidas. Durante una salida, un helicóptero de búsqueda de las fuerzas canadienses fue atrapado por una repentina y violenta corriente descendente dentro de uno de los cañones. El piloto, con una habilidad increíble, logró evitar estrellarse contra la pared del acantilado, pero el incidente fue tan violento que la aeronave sufrió daños estructurales y se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia. Este percance envió una ola de frío a través de la comunidad de búsqueda, un recordatorio aleccionador de los mismos peligros que probablemente se habían cobrado la vida de Schofield y su equipo. Hizo que otros pilotos fueran más cautelosos, manteniendo mayores altitudes y evitando las gargantas y cañones más traicioneros, exactamente los lugares donde podrían encontrarse los restos. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva y sin un solo rastro del helicóptero desaparecido, las autoridades tomaron la difícil decisión de reducir la operación. Un mes después del día en que Foxtrot Juliet Charlie desapareció, la búsqueda oficial fue suspendida indefinidamente. La explicación oficial fue una trágica combinación de posible error del piloto o fallo mecánico, exacerbada por un clima impredecible. Pero para las familias y algunos de los investigadores, esta explicación sonaba hueca. La búsqueda fracasó no por falta de esfuerzo o valentía, sino porque se basó en una mentira. Estaban buscando en el lugar equivocado, guiados por un mapa deliberadamente defectuoso, mientras la verdad permanecía oculta a millas de distancia, congelada bajo un velo de nieve y secretos corporativos. El silencio de la montaña se había impuesto. Con la suspensión de la búsqueda oficial, un tipo diferente de frío se instaló, uno que no podía medirse en un termómetro. Era el frío de la incertidumbre, la gélida permanencia de la ausencia. Para las familias de los 5 hombres desaparecidos, los años que siguieron fueron un largo y desolado invierno del alma. El caso de Foxtrot Juliet Charlie pasó de ser una crisis urgente a un misterio persistente, un archivo que se fue volviendo amarillo en un cajón de casos sin resolver. Los meses se convirtieron en años. El primer aniversario de la desaparición pasó con una sombría conmemoración privada. El 5º aniversario pasó con una sensación de resignación entumecida. Al llegar el 10º,
El mundo exterior había seguido adelante en gran medida, pero para las familias, el tiempo no había curado la herida. Simplemente la había cubierto con una cicatriz de dolor crónico. El costo emocional fue inmenso y devastador. Eleanor Finch, la estoica viuda del doctor Alistair Finch, nunca se volvió a casar. Transformó su dolor en una cruzada silenciosa, escribiendo cartas a políticos, a la RCMP y a periódicos, negándose a dejar que el recuerdo de su marido y su equipo se desvaneciera. Se convirtió en la guardiana de su legado, una voz solitaria que clamaba por respuestas en un desierto de indiferencia. Sarah Davis, la joven prometida de Jerry, finalmente siguió adelante, como sus amigos y familiares le instaron a hacer. Se casó, tuvo hijos y construyó una nueva vida, pero una parte de su corazón permaneció congelada en 1975, para siempre esperando a un joven geólogo que nunca regresó del monte. Los padres de Bob Chen fallecieron sin saber nunca qué fue de su devoto hijo, y el hijo de Warren Schofield creció con una sombra sobre el legado de su padre, atormentado por la pregunta tácita de si un error de su heroico padre había provocado la tragedia. La comunidad de la aviación y la geología sintió los efectos dominó del evento. Se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio aleccionador de los peligros inherentes a su trabajo. Larchwood Resources, la compañía en el centro de la tragedia, se declaró en quiebra unos años después por razones aparentemente no relacionadas. Sus secretos corporativos, incluida la verdad sobre el último vuelo, quedaron enterrados bajo montones de procedimientos de liquidación. En el folclore local de la Columbia Británica, la historia de la desaparición se transformó en una leyenda. Se convirtió en el fantasma de la garganta del diablo, o el helicóptero perdido de Larchwood. Los leñadores y cazadores en las tabernas de Pemberton y Squamish contaban historias exageradas sobre su destino. Algunos decían que los geólogos habían encontrado una mina de oro perdida y se habían escapado a Sudamérica. Otros, más fantasiosos, hablaban de luces extrañas en el cielo esa noche, insinuando un encuentro de otro mundo. La verdad, más siniestra y mundana, permanecía fuera de su alcance. El lugar del accidente, desconocido e intacto, se convirtió en una especie de hito sombrío e invisible. La historia adoptó una cualidad casi mítica, la de una tumba congelada en el tiempo. La gente empezó a referirse al helicóptero y a sus ocupantes con una metáfora inquietantemente poética, una bella durmiente, de metal y hueso, perfectamente conservada en las profundidades de un glaciar, esperando a que un príncipe improbable la despertara de su letargo helado. Esta imagen, aunque romántica, capturaba la esencia de la tragedia, una interrupción repentina y violenta, seguida de una quietud larga y antinatural. Los hombres no habían muerto, y luego habían sido enterrados. Simplemente habían sido detenidos en mitad de la vida, su momento final encapsulado en hielo, su historia en pausa. A medida que pasaban los años, el sentimiento de misterio se arraigó profundamente, pero la esperanza de una resolución se desvaneció casi por completo. El caso se enfrió, no solo en los archivos de la policía, sino también en la conciencia pública. Se convirtió en parte del tejido trágico de la región, un recordatorio permanente de que el vasto desierto de la Columbia Británica a veces se cobra un precio y no siempre ofrece una explicación. El profundo sentimiento de desesperanza se convirtió en el estado normal para aquellos que quedaban. El dolor sordo de no saber se convirtió en un compañero constante en sus vidas. No sabían que la propia montaña, el testigo silencioso de la tragedia, era también la guardiana de la respuesta, y que el lento e inexorable avance de un glaciar acabaría por revelar el secreto que había guardado durante 2 décadas. Durante 20 años, la verdad permaneció encerrada en una bóveda de hielo, a millas de donde nadie había pensado en buscar. El misterio del Foxtrot Juliet Charlie parecía destinado a seguir siendo una leyenda, una herida abierta en la historia de la Columbia Británica. Pero entonces, en el verano de 1995, un catalizador inesperado,
nacido de la ciencia y la casualidad, hizo añicos 2 décadas de silencio. El cambio no provino de una confesión en el lecho de muerte o de un investigador de casos sin resolver, revisando viejos archivos. Vino del lento e inexorable movimiento del propio planeta. Ben Carter y Jessica Riley no eran cazadores de tesoros ni detectives. Eran glaciólogos, un equipo de marido y mujer dedicados a estudiar los efectos del cambio climático. Su expedición de 1995 los llevó a una sección remota y de difícil acceso del campo de hielo de la Columbia Británica, una zona tan peligrosa y alejada de las rutas de vuelo conocidas que nunca había sido considerada parte del área de búsqueda original en 1975. Su misión era cartografiar el retroceso glacial, tomar muestras de núcleos de hielo y medir la velocidad del flujo del hielo. Era un trabajo científico meticuloso y a menudo monótono. Un día de agosto, mientras instalaban marcadores de ablación en la superficie del glaciar, su taladro de vapor, diseñado para perforar profundamente en el hielo, golpeó algo con un ruido metálico y discordante. Ben frunció el ceño. Roca madre, supuso, aunque las cartas indicaban que el hielo debería tener cientos de pies de profundidad en ese lugar. Intentaron perforar en un lugar cercano, y de nuevo, el mismo sonido de metal contra metal. La curiosidad se apoderó de ellos. Usando piquetas y palas, comenzaron a limpiar la nieve superficial y a picar el denso hielo glacial. Al principio, revelaron una mancha de color antinatural contra el blanco y el azul del glaciar, un tono desvaído de verde oliva. A medida que excavaban con más frenesí, la forma se hizo más clara. Era una lámina de metal curvada, abollada y rota. Unos pocos pies más allá, Jessica descubrió una estructura larga y delgada, una pala de rotor de helicóptero, doblada en un ángulo imposible. El corazón de ambos comenzó a latir con fuerza. Se dieron cuenta de que no habían encontrado una rareza geológica, sino una tumba. Durante las siguientes horas, trabajaron con una mezcla de emoción sombría y reverencia. Descubrieron el cono de cola, destrozado pero parcialmente intacto, y en él, desvaídas por el sol y el hielo pero aún legibles, estaban las letras de registro: BTFJTC. Ben, un aficionado a la historia de la aviación local, se quedó sin aliento. «Dios mío», susurró, es el helicóptero del Larchwood». Habían tropezado con el santo grial de los misterios sin resolver de la Columbia Británica. El glaciar, en su lento avance de centímetros por día a lo largo de 20 años, había transportado los restos desde el lugar del impacto en lo alto de la montaña hasta esta zona más baja y accesible. El aumento de las temperaturas globales había derretido las capas superiores de nieve y hielo, revelando finalmente su secreto al mundo. Pero el descubrimiento más crucial aún estaba por llegar. Cerca del fuselaje principal, vieron una forma más oscura incrustada profundamente en el hielo. Con sumo cuidado, picaron a su alrededor hasta que pudieron liberar el objeto. Era un maletín de cuero, notablemente bien conservado por el frío extremo. La hebilla de latón estaba corroída, pero intacta. Con los dedos entumecidos, lo abrieron. Dentro, sellados en un abrazo helado, había 2 artefactos que cambiarían todo. El primero era un diario de cuero, sus páginas rígidas por el hielo pero protegidas de la descomposición. En la portada, en letras repujadas, estaba el nombre: Jerry Davis. El segundo era una cámara de 35 milímetros, pesada y robusta, con la carcasa metálica abollada pero aparentemente intacta. Pertenecía a Bob Chen. En ese momento, Ben y Jessica se dieron cuenta de la magnitud de su hallazgo. No solo habían encontrado el lugar de descanso final de 5 hombres desaparecidos, habían encontrado una cápsula del tiempo. Habían encontrado la voz de los muertos. El diario de Jerry Davis y el rollo de película sin revelar en la cámara de Bob Chen no eran solo efectos personales, eran testimonios. Eran las nuevas pistas, la evidencia inesperada que el fracaso de la búsqueda original, la ofuscación corporativa y el paso del tiempo nunca podrían haber anticipado. El descubrimiento en el glaciar fue el giro del destino,
el momento crucial en que la narrativa cambió de un misterio perdurable a una investigación inminente. La larga y fría espera había terminado. La montaña, por fin, estaba empezando a hablar. El descubrimiento de los restos del Foxtrot Juliet Charlie envió ondas de choque a través de Canadá. Lo que había sido un caso cerrado y legendario explotó de nuevo en los titulares nacionales. La Real Policía Montada de Canadá reabrió inmediatamente el caso, asignándolo a un inspector veterano llamado David Dubois. Dubois era un joven agente en 1975, y el misterio sin resolver del helicóptero de Larchwood siempre le había pesado. Ahora tenía la oportunidad de encontrar finalmente la verdad. Se estableció un campamento de recuperación en el glaciar, y los restos del helicóptero y sus ocupantes fueron cuidadosamente extraídos del hielo. Pero la pieza central de la nueva investigación eran los artefactos del maletín de cuero, el diario y la cámara. En un laboratorio forense de Vancouver, los técnicos trabajaron meticulosamente para descongelar y preservar el diario de Jerry Davis. A medida que las páginas se volvían legibles, se desplegó una narrativa escalofriante. Las últimas entradas de Jerry, escritas la noche anterior al vuelo y en la mañana del mismo, eran una bomba de relojería. Detallaba explícitamente la llamada de radio del ejecutivo de Larchwood, Marcus Thorne. Thorne fue inflexible, escribió Jerry. Dijo que los datos geofísicos preliminares eran definitorios para la compañía y que ignoráramos los planes de estudio anteriores. Nos dio nuevas coordenadas. Alistair estuvo de acuerdo, pero Schofield parecía que había visto un fantasma. El diario continuaba describiendo su llegada al nuevo lugar secreto. La emoción de Jerry era palpable en su escritura. Lo encontramos. Una veta masiva de lo que Alistair cree que son minerales de tierras raras. Vale más que el oro. Bob está tomando fotos de los afloramientos. Esto es todo. Esto es lo que nos hará la carrera. El diario era la pistola humeante que faltaba en 1975. La prueba de que se les había ordenado desviarse a un lugar específico y secreto. Mientras tanto, el rollo de película de la cámara de Bob Chen fue revelado con sumo cuidado en un cuarto oscuro. Las primeras imágenes eran exactamente como el diario de Jerry las describía. Fotos nítidas del equipo en el nuevo lugar, sonriendo, sosteniendo muestras de roca. Se veían eufóricos, en la cima del mundo. Pero las últimas 3 exposiciones del rollo contaban una historia diferente y aterradora. Estaban borrosas, movidas, tomadas con pánico. La primera mostraba el rostro de Alistair Finch, no sonriendo, sino mirando hacia el cielo con una expresión de conmoción y alarma. La segunda era una toma apresurada del cielo, y en la esquina superior, apenas enfocada, había una silueta, otro helicóptero, de un modelo diferente, oscuro y sin marcas. La última foto era un caos de movimiento, una imagen abstracta del interior de la cabina del helicóptero, probablemente tomada mientras caían. Simultáneamente, el análisis forense de los restos del helicóptero reveló una verdad aún más espantosa. El equipo de la Junta de Seguridad en el transporte no encontró evidencia de fallo del motor ni de rotura del rotor de cola. En cambio, encontraron algo que heló la sangre de los investigadores más experimentados: múltiples perforaciones pequeñas y redondas en el fuselaje y el motor, particularmente en el lado de babor. Los bordes metálicos de los agujeros estaban doblados hacia adentro. El análisis balístico confirmó que las perforaciones fueron causadas por proyectiles de alta velocidad. El Foxtrot Juliet Charlie no se había estrellado, había sido derribado. El inspector Dubois reclasificó inmediatamente el caso de una investigación de personas desaparecidas a una investigación de homicidio quíntuple. Con el nombre de Marcus Thorne del diario de Jerry, Dubois comenzó a cavar. Descubrió que Thorne, ahora un magnate jubilado y filántropo de unos 70 años que vivía en una lujosa finca en West Vancouver, había sido el vicepresidente de operaciones de Larchwood Resources en 1975. Profundizando en los archivos financieros de la ahora extinta compañía, Dubois descubrió el motivo.
En el verano de 1975, Larchwood estaba al borde de la insolvencia. Estaban sangrando dinero, y un gran préstamo bancario estaba a punto de vencer. El descubrimiento de un yacimiento de tierras raras de miles de millones de dólares no solo habría salvado a la compañía, sino que la habría convertido en un gigante de la industria. Pero había un problema. Los registros mostraron que la ubicación secreta en la Garganta del Diablo estaba en tierras de la corona en disputa, reclamadas tanto por el gobierno provincial como por una primera nación local. Larchwood no podía hacer público el hallazgo hasta que pudieran asegurar discretamente los derechos mineros. Los geólogos y su piloto se habían convertido en un riesgo. Dubois y su equipo reunieron las pruebas: el diario, las fotografías, el informe de balística, los registros financieros. Luego, se dirigieron a la finca de Marcus Thorne. El enfrentamiento fue tenso. Thorne, un hombre imponente incluso en su vejez, al principio se mostró encantador y triste, hablando de la terrible tragedia de 1975. Pero cuando Dubois le presentó el diario de Jerry Davis, con su nombre claramente escrito, la fachada de Thorne se resquebrajó. Cuando le mostró las fotografías de Bob Chen, especialmente la del segundo helicóptero, el color desapareció del rostro de Thorne. Dubois expuso la teoría, ahora una certeza. Thorne había contratado un segundo helicóptero, no registrado y tripulado por mercenarios, para seguir al equipo de Finch. Su trabajo era confirmar el hallazgo visualmente, y luego asegurar el lugar. La orden era clara: no dejar testigos. Una vez que el equipo de Finch confirmó por radio la magnitud del descubrimiento, Thorne dio la orden. El segundo helicóptero se acercó y abrió fuego, paralizando el motor del Bell 206 y enviándolo en espiral hacia el glaciar. El plan de Thorne era diabólicamente simple: eliminar a los descubridores, usar su influencia para desviar la búsqueda oficial con un plan de vuelo falso, esperar a que el caso se enfriara y luego, unos años después, descubrir el yacimiento ellos mismos, una vez que los derechos mineros estuvieran asegurados. La mala suerte de la tormenta fue una bendición para él, proporcionando la coartada perfecta. La verdad final fue revelada en la sala de interrogatorios. No fue un accidente. No fue un error del piloto. Fue un asesinato en masa, a sangre fría, ejecutado por codicia corporativa. El misterio de 20 años se había resuelto en cuestión de semanas, gracias a una cápsula del tiempo entregada por un glaciar en retroceso. La revelación de que los 5 hombres a bordo del Foxtrot, Juliet Charlie, habían sido asesinados desató una tormenta mediática y legal. La narrativa cambió de una trágica historia de aventuras a una sórdida crónica de codicia y conspiración. Las consecuencias de la verdad, desenterrada después de 20 años, fueron rápidas y de gran alcance. Marcus Thorne, el anciano arquitecto del complot, fue arrestado en su lujosa mansión. Su imagen pública de filántropo respetado se hizo añicos de la noche a la mañana, reemplazada por la de un asesino a sangre fría. A pesar de su riqueza y su equipo de abogados de alto poder, las pruebas eran simplemente irrefutables. El diario de Jerry Davis era el testimonio de un hombre muerto, y las fotografías de Bob Chen eran sus ojos fantasmales, que llegaban a través de las décadas para señalar a su asesino. La investigación de Dubois no se detuvo en Thorne. Usando viejos registros de aviación y fuentes encubiertas, su equipo logró identificar al piloto del helicóptero de ataque. Era un ex mercenario llamado Carl Richter, que había estado viviendo bajo un nombre falso en un pueblo remoto de Paraguay durante casi 20 años. En una operación conjunta con la policía paraguaya, Richter, ahora un hombre de 60 y tantos años, demacrado y alcohólico, fue detenido sin oponer resistencia. En el interrogatorio, atormentado por la culpa, confesó todo. El porqué de todo se desveló con una claridad brutal. Richter detalló cómo Thorne le había pagado una suma exorbitante en efectivo para que él y otro pistolero siguieran al helicóptero de los geólogos. Su misión, como él la entendía, era proteger un activo corporativo. Describió cómo siguieron al Bell 206 hasta el lugar de aterrizaje,
observando desde la distancia con binoculares. Vieron al equipo celebrar, confirmando que el hallazgo era significativo. Richter luego hizo una llamada por radio codificada a Thorne, quien simplemente respondió con una frase en clave: «Liquiden el activo». Richter describió con una precisión clínica y desapasionada cómo se acercaron al Foxtrot Juliet Charlie mientras despegaba para su viaje de regreso. Se posicionaron en su lado de babor, donde el piloto tendría una visión limitada, y el pistolero a su lado abrió fuego con un rifle automático. Vieron cómo el helicóptero de Finch se estremecía, cómo salía humo del motor y cómo caía sin control hacia el glaciar. Dieron una vuelta para confirmar que no había supervivientes y luego volaron hacia el sur, desapareciendo tan silenciosamente como habían llegado. El motivo, como lo había deducido Dubois, era la pura y despiadada avaricia. Larchwood Resources estaba a punto de colapsar. El yacimiento de tierras raras no era solo un salvavidas. Era un billete de lotería de miles de millones de dólares. Pero la publicidad era un riesgo que no podían permitirse debido a las disputadas reclamaciones de tierras. Alistair Finch, Jerry Davis, Bob Chen, Ian Miller y Warren Schofield no eran vistos como personas, sino como pasivos. Eran cabos sueltos que debían ser atados, o más bien, cortados. El plan de Thorne casi funcionó a la perfección. La tormenta, la búsqueda mal dirigida, la quiebra final de Larchwood antes de que pudieran explotar su secreto. Todo conspiró para enterrar la verdad. El yacimiento mineral permaneció como el secreto de Thorne, un tesoro maldito que nunca pudo reclamar. Mientras los procedimientos legales avanzaban, se llevó a cabo una tarea mucho más solemne. Los restos de los 5 hombres, identificados a través de registros dentales y efectos personales, fueron finalmente devueltos a sus familias. 20 años después de desaparecer en el desierto, estaban volviendo a casa. Se celebraron funerales, no para personas desaparecidas presuntamente muertas, sino para víctimas de asesinato. El tono de los elogios cambió de una tristeza resignada a una ira justa y un recuerdo orgulloso. Ya no eran hombres que se habían perdido por un posible error, sino héroes que habían sido asesinados por su descubrimiento. La narrativa fáctica de la conspiración se extendió por los tribunales y los periódicos, exponiendo la fría lógica del crimen para que todo el mundo la viera. La historia ya no era sobre la lucha del hombre contra la naturaleza, sino sobre la inhumanidad del hombre hacia el hombre, un oscuro testimonio de hasta dónde puede llegar la gente por dinero. En medio de los titulares y los procedimientos legales, la historia volvió a donde había comenzado, con las familias cuyas vidas habían sido irrevocablemente alteradas 20 años antes. Para ellas, la resolución no se encontraba en una sala de tribunal, sino en los momentos tranquilos de dolor, recuerdo y, finalmente, de cierre. El regreso de los restos de los hombres fue el catalizador de esta catarsis emocional. Eleanor Finch, ahora una elegante mujer de 75 años, se mantuvo erguida mientras una bandera canadiense cubría el ataúd de su marido. Después de la ceremonia, un oficial de la RCMP se le acercó y le entregó una pequeña bolsa de pruebas. Dentro había un anillo de oro, deslustrado pero intacto. Era el anillo de bodas de Alistair. Mientras lo deslizaba en su propio dedo, junto al suyo, las lágrimas que había contenido durante 2 décadas finalmente corrieron libremente. Eran lágrimas de un dolor renovado, pero también de un profundo alivio. Por fin sabía que él no la había abandonado, se lo habían arrebatado. Su larga y solitaria vigilia había terminado. Tenía a su marido en casa. En el funeral de Jerry Davis, su prometida, Sarah, se sentó con la familia de él. Aunque había construido una nueva vida, ver el nombre de Jerry en un programa funerario la transportó de vuelta a la joven que fue. El hermano de Jerry le entregó el diario de cuero, ahora un documento histórico. Le mostró la última página, escrita la noche antes de que Jerry muriera. No era sobre geología, era una carta de amor para ella, llena de planes y sueños para su futuro juntos. Leer esas palabras fue a la vez desgarrador y sanador. Le permitió llorar al joven que había perdido, no como un misterio, sino como el hombre que amaba,
cuyo último pensamiento había sido para ella. Quizás el impacto más profundo fue en los hijos de las víctimas, que ahora eran adultos con sus propias familias. El hijo de Warren Scofield, que había crecido bajo la sombra de la posibilidad de que su padre, el piloto, hubiera cometido un error fatal, ahora aprendió la verdad. Su padre no había fallado. Había sido emboscado, un piloto consumado superado por un acto de piratería cobarde. La revelación levantó un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Pudo enorgullecerse del legado de su padre sin reservas, contándole a sus propios hijos que su abuelo había sido un héroe al que le habían disparado en el cielo. Para los hijos de Alistair Finch, conocer la verdad fue agridulce. Les devolvió a su padre, no como una figura espectral perdida en las montañas, sino como un hombre de principios que fue asesinado por su integridad. El descubrimiento validó la larga lucha de su madre y unió a la familia en un círculo de dolor y memoria compartidos. Estas complejas emociones, alivio mezclado con la agonía de la verdad, la ira por los años robados por una mentira y una profunda tristeza por las vidas truncadas, se manifestaron en la sala del tribunal durante el juicio de Marcus Thorne. Las familias se sentaron juntas todos los días, un frente unido de testigos silenciosos. No buscaban venganza, sino justicia. Querían que el mundo supiera la verdad de los hombres que amaban. La resolución final no fue solo el veredicto de culpabilidad, sino la restauración de la dignidad de las víctimas. La historia ya no era sobre un helicóptero desaparecido. Era sobre Alistair, Jerry, Bob, Ian y Warren. Sus nombres fueron limpiados, sus historias contadas y su sacrificio reconocido. El cierre emocional no borró el dolor, pero le dio un sentido. Transformó una ausencia ambigua en un legado definido, permitiendo a los supervivientes llorar por fin no solo lo que se perdió, sino también la profunda injusticia de por qué se perdió. Cuando el polvo legal se asentó y los titulares se desvanecieron, la saga del Foxtrot Juliet Charlie dejó un legado perdurable, una historia que trascendió los detalles de un solo crimen para convertirse en una parábola sobre temas universales. La lección más amplia y escalofriante de la historia fue una exposición cruda de la profundidad de la codicia corporativa. Mostró cómo la búsqueda desmedida de ganancias podía erosionar la moralidad hasta el punto en que 5 vidas humanas eran vistas como meros obstáculos en un balance general. El caso se convirtió en un estudio de caso en las escuelas de negocios y en las academias de aplicación de la ley, un ejemplo de libro de texto de cómo la presión financiera y la falta de supervisión pueden crear monstruos con traje y corbata. Sirvió como un sombrío recordatorio de que los crímenes más despiadados no siempre son cometidos en callejones oscuros, sino a veces en salas de juntas de lujo. Al mismo tiempo, la historia se convirtió en un poderoso testimonio de la persistencia de la verdad. El hecho de que la verdad literal permaneciera congelada durante 20 años, preservada en hielo, se convirtió en una potente metáfora. Demostró que no importa cuán profundo se entierre un secreto o cuán poderoso sea el que lo guarda, las fuerzas de la naturaleza y el tiempo pueden conspirar para sacarlo a la luz. El propio glaciar, en su lento e inexorable avance, actuó como un agente de la justicia, entregando la evidencia que la investigación humana no pudo encontrar. Esto reforzó una creencia fundamental en la resolución final, sugiriendo que el universo, a su debido tiempo, tiende a equilibrar las cuentas. La saga también exploró la importancia fundamental del cierre para el espíritu humano. La angustia de las familias durante sus 20 años en el limbo destacó el tormento de no saber. Su eventual alivio, aunque mezclado con dolor, demostró por qué la sociedad necesita respuestas. El juicio no se trataba solo de castigar al culpable, sino de honrar a las víctimas, dándoles la dignidad de una historia completa y veraz. Subrayó el poder de una promesa, no solo la promesa de Alistair Finch a su hija, sino la promesa implícita que los vivos hacen a los muertos, que no serán olvidados y que se buscará la verdad en su nombre. A raíz del caso, se produjeron cambios tangibles.
Impulsó una revisión de las regulaciones que rigen las expediciones de exploración de recursos en áreas remotas. Se implementaron nuevos protocolos que exigen el registro en tiempo real de los datos de vuelo y las comunicaciones para las operaciones de alto riesgo, lo que dificulta mucho más que una empresa pueda perder información crucial. Además, cambió la forma en que las fuerzas del orden abordaban los casos de personas desaparecidas en el desierto, fomentando un mayor grado de escepticismo inicial y la consideración del juego sucio, incluso cuando la evidencia apunta a un accidente. El legado de los 5 hombres se cimentó no solo en la tragedia de sus muertes, sino en los cambios positivos que su historia provocó, asegurando que las lecciones aprendidas de su sacrificio ayudaran a proteger a otros en el futuro. 5 hombres se adentraron en el desierto en busca de un tesoro, sin saber que ellos mismos se convertirían en el secreto enterrado, una verdad congelada en el tiempo que solo el lento arrastre de un glaciar podría revelar. Su historia es un recordatorio aleccionador de que detrás de cada misterio sin resolver hay un corazón humano esperando una respuesta, y que la verdad, por muy profunda que esté enterrada, a menudo encuentra la manera de salir a la superficie. Si esta historia sobre la codicia, la perseverancia y la larga búsqueda de la verdad te ha impactado, asegúrate de darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más misterios resueltos. Queremos conocer tu opinión. Dinos en los comentarios, ¿crees que la justicia demorada sigue siendo justicia?